Ok, entonces, bienvenidas a esta sesión de Knowing Him. Primero, un placer tener a Karina acá presente y también a cada mujer que vaya a escuchar esto en su momento, sabiendo que Dios siempre llama y puede que pase un año, 6 meses que lo estés escuchando. Igualmente, el mensaje de Dios está acá presente, llamándote, buscándote. Y entonces vamos a comenzar orando. Siempre este espacio primero para poder conectar con el corazón de Dios, poder conectar con la esencia del Padre, poder abrirnos a Él. Entonces, ahora como que se lajeó un poco, creo que siempre se lajea un poco la computadora al inicio, pero no importa. Entonces, Padre mío, gracias por este espacio, Señor. Gracias por cada mujer que pueda llegar a escuchar este video. Gracias porque tu corazón, Señor, siempre nos llama de vuelta a ti, porque tu palabra siempre nos llama de vuelta a ti, Señor. Te pido que puedas abrir nuestros corazones para poder recibir lo que hoy tú quieres compartir. Te pido llegar con un corazón abierto, disponible, sediento de ti y por sobre todo, Señor, humilde, reconociendo que tú eres el que eres la máxima verdad, que eres tú, Señor, aquel que es santo, aquel que es soberano, aquel que nos ha llamado a tu santa gloria, a tu luz. Y te damos las gracias, Señor, por llamarnos a ti, porque sea cuánto tiempo estemos caminando, Señor, que nuestro corazón siempre se alegre y siempre goce en el hecho de que nos has llamado a ti, en que nos llamaste por nuestro nombre, en que cada una de nosotros, Señor, nos tuviste pensadas, nos trajiste a tu corazón, nos abrazaste, nos redimiste y nos has hecho nuevas. Padre mío, te pido que en esta sesión puedas abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, poder recibir tu verdad, poder recibir tu palabra con un espíritu sediento de ti. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hablar en este momento. Gracias, Padre mío, sé exaltado tú, que tu nombre sea el que sea elevado. Y nosotros como niños aquí estamos para recibirte y para aprender de ti, para amarte como nos llamas a ser, amarte con un corazón que depende de ti, amarte con deseo de caminar a tu lado, amarte en admiración, amarte en clamor a tu santidad, amarte enteramente con todo lo que somos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay. Entonces, volviendo, tengo acá para compartir. La sesión de hoy se trata sobre conocer quién es Dios y qué es lo que quiere de nosotros como seguidores, como sus hijos. Y esta sesión para mí creo que es una de las más lindas, o sea que literalmente como que en mi caminar con Cristo hay cosas que cuando pasamos tiempo con Él, cuando lo buscamos, cuando literalmente como que con esa hambre de Él, Dios nos va Ujú. revelando cosas y es algo que quiero compartir porque creo que muchas mujeres o sea, en general, mujeres, hombres que seguimos a Cristo, queremos como, ok, ya seguí a Cristo, pero ahora qué más, ahora quiero enamorarme más de Él, quiero estar más llena de Él y aquí es donde vamos a conversar sobre eso, de qué es lo que quiere Dios de nosotros. Se me va el aire. Y lo primero que quiero poner acá justamente es aquel que es santo te llama a una sola cosa por encima de todo, caminar a su lado. Voy a explayarme luego en esto, pero primero quiero que vayamos a quién es Dios. Entonces, para conocer a Dios necesitamos ir al principio. Para poder conocer quién es Dios, tenemos que saber qué es lo primero que se dijo de él. Y en Génesis 1:1, o sea, el primer versículo con el que abrimos toda la Biblia, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El primer verbo, la primera palabra con la que se asocia a Dios, con la que vemos que Dios se manifiesta,
es con crear. Y yo creo que eso ya nos da muchísimo, o sea, para conocer quién es Dios, porque es como, ok, lo primero que hizo Dios no fue Dios amó, no fue Dios se sentó, no fue Dios lo que sea, fue Dios creó, ¿verdad? Entonces, Dios primeramente es creador y a través de la palabra de Dios todas las cosas fueron creadas. Cuando vamos a Génesis 1, 3, 6, 9, 11, 14, todos estos, con lo que inicia es Dios dijo. O sea, Dios dijo, hágase la luz y se hizo. O sea, podemos ir incluso a nuestra Biblia, si es que la tenemos acá a la mano, y quiero que podamos ver, o sea, cómo es que a través de la palabra de Dios, Dios simplemente usando su voz creó. Dios habló y las cosas existieron. Entonces, si vamos a Génesis 1, vemos eso. En Génesis 1:3, yo tengo la versión Nueva Traducción Viviente, dice, entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Luego en Génesis 1:6 dice, entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Génesis 1:9, entonces Dios dijo. Génesis 1:14, entonces Dios dijo. Génesis 1:20, entonces Dios dijo. Y así con los demás. Entonces, en Génesis 1 vemos muchísima esa parte creadora de Dios, ese aspecto creador de Dios. Y para mí algo que me vuela la cabeza es que Dios no lo pensó, Dios no dijo simplemente, o sea, en su mente, quiero que haya luz. No dice Dios pensó, Dios quiso, dice Dios dijo. ¿Y por qué es tan importante? Porque la palabra de Dios es la que va a crear, o sea, es la que creó el universo, es la que creó cielo, mar, tierra, animales, pero es aquella que sigue creando en nuestra vida. Es aquella que, como pongo acá, Dios puede hacer y deshacer cosas en tu vida solamente con una palabra suya. Te pido que cierres los ojos un momento y escuches esto nuevamente. Dios puede hacer y deshacer cosas en tu vida solamente con una palabra suya. Hay veces que nosotras podemos leer la Biblia, podemos conocer sus promesas, podemos conocer lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero no lo terminamos de creer. Pero hay una parte de nosotros que dice, no sé si esto pueda ser verdad, no sé si se puede hacer realidad, no sé si Dios quiere esto para mi vida, pero Dios cuando dice ya algo, cuando usa su voz y te hace conocer eso, así va a ser. Porque en Génesis 1 vemos, Dios dijo y las cosas existieron. Entonces quiero que puedas comentarme, o sea, por chat, en los Ujú. comentarios, cómo llega esto para ti. Ujú. Y pongo acá justamente esa mini palabra de, ese es su nivel de autoridad y soberanía por encima de todo el universo. Ese es su nivel de autoridad y soberanía. Dios habla y las cosas son creadas. Dios dice y las cosas existen. Ese es nuestro Dios. Es un Dios creador, un Dios fiel, un Dios que simplemente con su palabra ya crea cosas. Y Cari nos dice, me hace recordar a la experiencia de Jesús con el centurión cuando éste le dijo, Señor, solo una orden tuya basta. Se me ponen los pelos de punta porque literalmente es eso. Dios va a decir una cosa y así se va a cumplir. Y justamente también cuando vemos que Jesús es tentado en los 40 días en el desierto, ¿qué es lo que le dice Satanás? Dile a estas piedras, no le dice piensa, no le dice busca en tu corazón, quiere con tu corazón, anhela con todo tu corazón, dice dile. Esa es el nivel de autoridad, poder, soberanía, todo.
de nuestro Señor. Y obviamente yo creo que esto se va también mucho a nuestra vida y podemos reflexionar en, hay cosas que Dios nos ha dicho y, y hay alguna parte de nosotros que no lo está creyendo. Pero yo quiero que puedas recordar que Dios es fiel a su palabra. Si no me equivoco, es Números 23, Números 23:19 que nos dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Dios dijo una cosa, se va a cumplir en tu vida. Necesitamos actuar de acuerdo a ello, poder creer en Él. Pero, ok, entonces como más allá de lo que Dios pueda decirnos a nosotros es recordar quién es Él. Dios es creador, su palabra crea, es soberano. Y la segunda parte de esto es, Dios es amor, pero también es santo. ¿Qué significa? Cuando creo que todos escuchamos, Dios es amor, y a veces incluso de una manera que se romantiza mucho, como, ah, bueno, pero Dios es amor, no juzgues. Ah, bueno, pero Dios es amor, no tienes el permiso para decirle nada a nadie por más que esté haciendo cosas malas. Bueno, pero Dios es amor, que el mundo haga lo que quiera, ¿verdad? A veces hay gente que puede decir eso, pero el amor de Dios no es te permito hacer todo lo que quieras. El amor de Dios es cuidado. El amor de Dios es te amo y quiero lo mejor para ti, quiero cuidarte, quiero enseñarte. El amor de Dios es tierno, es gentil, es misericordioso, perdona. El amor de Dios es, en primer lugar, es algo que con nuestra mente humana no vamos a poder comprender nunca del todo. Es algo que yo creo que todas las mujeres, los hombres, las personas que seguimos a Cristo, que hemos tenido encuentro con Él, cuando lo buscamos, es algo que literalmente excede, es como que de tu cuerpo brota, es como... uf. Y a mí me pasaba mucho, quiero compartir esto, no sé si a alguno le ha pasado, antes de conocer a Dios era como, yo no entiendo por qué la gente se arrodilla, o sea, no entiendo por qué tengo que humillarme, no entiendo por qué tengo que ponerme de rodillas para conversar con Dios. Y algo que quiero decir es que es, o sea, llegas a ese punto de literalmente que tus rodillas se caen porque dos cosas, lo que dice acá, el amor de Dios sobrepasa todo y la santidad de Dios. El nivel de santidad de Dios te hace ponerte de rodillas. Y yo quiero decir que cualquier persona que aún sienta como, ok, pero no necesito hacer eso, busca de Dios, simplemente con tu corazón, búscalo realmente como, Señor, quiero conocerte más. Señor, quiero sentirte también más. Señor, quiero poder conocer más de tu palabra. Y a veces es simplemente estar en tu momento, a solas, con Dios en tu habitación. Puedes estar sentada, puedes estar parada y pedirle, Señor, quiero de tu presencia, lléname de tu presencia. Y Dios se manifiesta siempre. Su santidad es inmensa. Cuando hablamos de que Dios es santo, es lo que ponemos acá, unos ejemplos, ¿no? Dios es justo, Dios corrige, disciplina y su fuego consume, o sea, quema donde habita el pecado. Dios no puede convivir con el pecado, o sea, el pecado, mejor dicho, se disipa ante Dios, porque Dios es santo. Santo significa que no hay mancha en él, que es perfecto. Y Dios es el único que es santo, 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 tres veces santo. Y te pido en este momento también si es que deseas cerrar tus ojos o simplemente escucharme, pero es como, ¿desde dónde me estaba relacionando con Dios? Creyendo que simplemente es un Dios que me ama, que es cierto que te ama, pero sin, sin presenciar y sin pedir su santidad. O sea, sin decirle como, bueno, Dios me ama, entonces me permite hacer esto. Dios me ama, entonces no hay problema con que yo continúe haciendo esto. O Dios
qué es lo que estás queriendo cambiar en mi vida, qué cosas no he permitido que tu santidad transforme, qué cosas no te he entregado, porque hay cosas que Dios quiere cambiar en nosotros, porque Dios quiere que caminemos con Él, Dios quiere que seamos cada vez más como Cristo. Dios busca que nuestro corazón sea cada vez más de Él. Y para eso necesita necesita como que ir cambiando ciertas cosas, pulir ciertas cosas, pasar por un proceso de santificación. Y justamente es esto, Dios es santo. Las tres características que para mí mejor describen a Dios son estas: creador, amor, santo. Si tuviésemos que resumir a Dios con tres cosas que, o sea, de lo inmenso que es, yo diría que son estas tres cosas. Su palabra crea, su amor perdura y su santidad transforma. Quería poner también dos versículos acá que, para poder comprender esto que digo, de que Dios es amor, es ternura, es gentileza. Porque en Salmo 103:8, y de hecho, este versículo se repite varias veces en otros versículos, pero es esto: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Okay. Ay. Y eso nos da mucho como de conocer el nivel de cuidado que Dios tiene con nosotros, el amor, la ternura, como dice acá, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Hay veces que nosotros podemos hacer cosas que sabemos que hieren a Dios, o que sabemos que no hablan de esa persona para la que Él nos ha creado, ¿verdad? Es como hacemos cosas que incluso nosotros es como, no sé por qué hice eso. Dice, Dios es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Dios nos perdona, pero también nos pide que, que seamos transformados por Él, y solamente podemos ser transformados por su amor y su santidad. No simplemente porque yo lo desee, no porque yo quiera y no porque yo me esfuerzo un montón. Es solamente a través de su santidad y su amor que voy a poder dar esos frutos que Dios desea en mí. Luego, para poder conocer un poco más o sea, a mí este es uno de los versículos que más que digo, wow, ¿ok? Es Isaías 6:2-3, pero que también está en Apocalipsis 4:8, si no me equivoco, que dice, ok, lo asistían poderosos serafines, ángeles. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Acá en comentarios quiero que me digas qué significa para ti esto, cuando dice Santo, Santo, Santo. Porque yo al inicio lo leía y no entendía. Es como, ok, Dios es santo, sí. Sí, sí, debe ser santo porque es perfecto. Pero cuando pasas más tiempo en intimidad con el Señor, estas ya no son solo palabras, sino que literalmente es lo único que de tus labios puede salir. Yo siempre una oración que le digo al Señor es, si a veces no me alcanzan las palabras, simplemente poder decirte santo, 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 porque eso es lo que eres, eso es lo más grande que puedo a veces decir. Y te invito, de hecho, a que en tu tiempo con Dios, estos días que tengas, puedas pedirle al Señor, al Dios Santo, que se manifieste a ti, que se te manifieste, que te pueda mostrar su santidad, su pureza, su amor, y decir en voz alta,
No solamente cuando vas a la iglesia, porque creo que a veces todos cantamos santo, 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 pero en nuestro momento con Él, en nuestra intimidad con Él, en nuestra habitación, en nuestra cocina, donde sea que estemos, poder decir santo, santo, santo. Luego, esa es una parte que para mí es muy importante. Reconocer la santidad de Dios nos lleva sí o sí al temor de Dios. Pero ¿qué es el temor de Dios? No sé si alguno lo ha escuchado, si Cari tú lo has escuchado, seguramente, que se nos dice, ok, el inicio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿verdad? Pero a veces decimos, ¿qué es el temor de Dios? Tengo que tener miedo a Dios, tengo que cubrirme, tengo que esconderme de Dios. Y el temor de Dios no es miedo, es reverencia. Tener temor de Dios no es, hice algo malo, me escondo. No es, Dios me ve y entonces, si es que hago algo malo, uy, no, qué vergüenza. El temor de Dios no es tenerle miedo, es, o sea, de hecho, la palabra temor, ahorita no recuerdo muy bien, voy a buscarlo al toque porque quiero que lo conozcan también. Hay dos palabras para poder expresar lo que es el temor en hebreo. El primero es yirá. Y no sé si acá en la pantalla. ¿La ves? Ok, ¿qué dice? A menudo traducido como temor reverencial, se asocia con el asombro y la santidad de Dios. Entonces, esta palabra, yirá, no es como la otra que dice payat, de temor negativo, de miedo, de ese miedo que todos conocemos, ¿verdad? Que te paraliza, que te dice qué vergüenza, no es ese miedo. Es un miedo que cuando conoces la santidad de Dios, cuando estás en su presencia, que es gigantesca, que es tan grande, que, o sea, es literalmente que humanamente no podemos sostener, no podemos comprender, es me rindo a ti, es doblo rodilla ante el Dios, ante el Señor, ante Dios. Y quiero que sepan eso porque para poder tener una relación con Dios, no, si queremos crecer en nuestra relación con Él, si queremos tener una relación cercana, íntima, donde escuchemos su voz, donde realmente sea forjada desde el amor y desde el, o sea, yo me acerco a Dios porque lo amo, no porque tenga miedo, es poder conocer que ese temor de Dios es reverencia, es asombro, es, Señor, no quiero herirte, Señor, no quiero pasar un día lejos de ti. Y si mucha gente, a mí algo que me gusta mucho es como, si tengo que tener miedo de algo, es tener miedo de estar lejos de Dios. Eso es el temor de Dios. De herirlo, tener miedo de entristecer. Como sabemos que el Espíritu Santo se entristece. Bueno, entonces es eso. Y aquel que es santo, 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 te pide una cosa, camina a mi lado. No sé si quieres decir algo, Cari. Sí, porque mencionaste que es cierto que el Espíritu Santo se puede entristecer por ciertas acciones que podamos hacer, como por ejemplo mirar cosas inadecuadas, como cosas que no estén alineadas, eh, que hablen como películas de terror, por ejemplo, o como videojuegos donde uno ve sangre o matanza, ese tipo de cosas, ¿no? Porque no está alineado. Dios es vida. Pero ayer justo estaba yo orando en mi tiempo con Dios y yo sentí como que el Espíritu me decía que Dios no se asusta de mis inseguridades. Él no, si bien es cierto que el Espíritu Santo se puede entristecer, pero Dios no se asusta de quién yo soy. Él me conoce, Él sabe que yo lidio con ciertas cosas y Dios no se hiere por eso. Sí puede entristecerse de que yo piense eso acerca de mí misma, pero Él no se asusta de mí. Sí, y muchas gracias también por traerlo.
porque, claro, se me había pasado compartir esa parte, pero muchas gracias porque ese es el corazón de Dios para nosotros. Hay, a Dios no le, o sea, no se va a asustar, no se va a repeler por, o sea, por lo que nosotros podamos hacer, por lo que podamos decir. Dios conoce todo y nos sostiene en esos momentos. Y justamente a medida que vamos caminando más con Él, a medida que vamos buscándolo más, pidiéndole que transforme nuestro corazón, Dios lo va justamente a través de su amor, que es perfecto, y a través de su santidad, nos va puliendo, nos va transformando. Pero eso no significa que entonces si es que yo me siento mal o si es que hice algo a lo que no le agrada a Dios, me esconda y y pienso que entonces Dios no me va a querer. Al contrario, Dios ama a aquellos que lo buscan, que aun cuando se equivocan, lo siguen buscando, que aun cuando, o sea, tanto como para nosotros mismos que podemos decir y pensar cosas negativas de nosotros, y también cuando hacemos cosas al externo que puedan dañar a otros, Dios no nos dice que nos quedemos igual. Dios nos lleva primero al arrepentimiento, pero es solamente a través de su ternura, de su amor, de su sostén, que vamos a poder ser transformados. Entonces, gracias por compartirlo. Y, ay, y lo otro que ahorita ponía es, aquel que es 3 veces santo, solamente nos pide una cosa a cambio. Solamente dentro de todas las cosas hay una que prevalece y que es la más importante para él. Es camina a mi lado. A veces creemos que para poder amar a Dios, poder tener una relación con Él, tenemos que comportarnos de cierta manera, tenemos que cumplir ciertos estándares, tenemos que hacer ciertas cosas. Y Dios quiere que maduremos también en esa espiritualidad con Él. Quiere que maduremos nuestro carácter, quiere que maduremos el cómo tomamos decisiones. Pero todo parte de esto, de esta premisa. Quiero que camines a mi lado. Y porque solamente caminando con Él, caminando de su mano, buscándolo día, tarde, noche, eh, queriendo más de Él, queriendo su presencia, es que vamos a poder justamente caminar como Él nos ha llamado a caminar. Entonces, para mí, como decía, esta es una de las partes más importantes de o sea, de crecer en la relación con Dios, porque Dios lo que nos pide es, quiero que estés conmigo, o sea, quiero que camines a mi lado, quiero poder hablarte, pero para yo poder hablarte necesito que tus oídos estén disponibles para mí. Quiero que me conozcas, pero para poder yo revelarme a ti, necesito que me busques. Es como Jeremías 29 o 31, que nos dice, cuando me busquen con todo su corazón, me encontrarán. Dios es justamente, o sea, Dios está disponible para todos. Dios quiere manifestarse a todos. Dios quiere que todos lo conozcan. Y Dios quiere esa intimidad con todos sus hijos. Pero nosotros estamos haciendo espacio para poder escucharlo, para poder conversar, para leer su palabra. Y acá tengo 4 versículos que expresan muchísimo lo que Dios, o sea, ese deseo que Dios tiene de nosotros. Como ponía, Dios quiere comunión, amistad y obediencia. En Génesis 5, del 21 al 24, lo voy a leer para, si es que tienes tu Biblia, ve ahí, si no, igualmente lo voy a estar leyendo. Pero nos habla sobre Enoch. Para mí Enoch es esta partecita es una de las partes que más me tocan porque nos dice, ok, cuando Enoch tenía 65 años, fue padre de Matusalén.
Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Yo no sé si nos podemos a pensar el nivel de, o sea, de cuánto Dios disfrutaba de la presencia de Enoc para llevárselo, o sea, para que Enoc no muera, sino él decidir llevárselo. Significa que Dios disfrutaba de Enoc, que Dios lo buscaba con un corazón puro, que Enoc no era como, bueno, o sea, literalmente es lo único que sabemos de Enoc. De ahí en toda la Biblia no nos cuentan más. Y lo único que se dice es que no caminaba en íntima comunión con Dios. Entonces, si fue un hombre que para que su nombre salga en la Biblia, es porque, y una vez, es porque realmente eso fue lo más importante, que caminó en íntima comunión con Dios. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros, que caminemos cerca a Él, que lo busquemos en todo momento y no buscarlo para recibir algo, no buscarlo para que nos dé su bendición, no buscarlo incluso para que transforme cosas en nosotros, porque muchas veces podemos entrar con un corazón literalmente de, Señor, quiero que transformes mi corazón, y son buenas las intenciones. Y Dios también, o sea, se place en que nosotros lo busquemos de esa manera. Pero a veces simplemente Dios quiere que camines con Él porque lo amas, porque deseas de su presencia, no por lo que te pueda entregar, simplemente porque Él es tu Dios y lo amas. ¿Puedo preguntar algo? Sí, dime. Porque siempre siempre escucho eso como íntimo, íntimo, pero tal vez el concepto que yo tengo de íntimo realmente no sea así. Entonces quería preguntarte qué es como caminar en íntima comunión con Gracias. Dios. Gracias por traer. Primero te pregunto, a ver, no, es que sí, yo creo que cuando escuchamos la palabra intimidad, de por sí nuestra mente a veces está muy pervertida con lo que No, primero no, viene. no me refería a eso, Ok, no me pero refería igual, a eso. no, no te preocupes, porque igualmente lo menciono porque a veces puede suceder y te sería igual que me digas también como para ti qué significa o lo que hoy signifique, ¿sí? ¿Me lo puedes decir si quieres? O por... Bueno, para mí íntimo es como cuando uno tiene a su amigo más querido y que le confías todo y que te dice, y como decir, me conoce más que mi madre, algo así, ¿no? Porque a veces Ujú, las mamás, pero a veces no saben ni las propias madres el color favorito de su hijo, o que le gusta, no ujú. todas, pero, y a veces el amigo sí. Entonces, ese amigo como esa íntima amistad, podría aplicarlo en varias cosas. Para mí sería como caminar con él o cuando estoy en el transporte o cuando estoy en clase o cuando estoy estudiando y de repente se me viene a la mente y digo, y le hablo como si estuviera a mí así a mi costadito. Para mí eso es intimidad, pero realmente no sé y se me ocurrió preguntar ahora, porque tal vez he vivido como confundida, no lo sé. No, y de hecho es eso. O sea, literalmente la intimidad con Dios es buscarlo todo el momento de tu día. Y como dices, es como ese amigo íntimo que conoce partes de ti que no todo el mundo va a conocer. En primera instancia, obviamente Dios, siendo creador y padre de nosotros, nos conoce, o sea, todo. No hay pensamiento que para Él le sorprenda, no hay emoción que le sorprenda, no hay cosa que podamos hacer que le sorprenda. Dios conoce todo de nosotros, pero Dios no quiere que únicamente sea como, ah, bueno, Dios conoce de mí. Es, yo quiero conocer de Dios. Y para yo poder conocer a Dios necesito entrar en esa intimidad. Y como dices, intimidad es cuando me despierto, poder hablarle.
con cercanía, no es como, bueno, señor, y acá me paro, sino a veces se va a ver así también, sino a veces también con un corazón abierto y algo que a mí me ha ayudado muchísimo a crecer en esa intimidad con Dios es literalmente expresarme completamente. ¿A qué voy con esto? Hay veces donde, por ejemplo, leer la Biblia a veces no me da ganas de leerla y es una realidad, o sea, a veces me da como flojera y en lugar de decir, bueno, pero igualmente la voy a abrir y me pongo a leer, lo que hago es conversarle a Dios. Señor, en este momento tú conoces todo de mí y la verdad es que ahorita no tengo muchas ganas de leer. Y conversar con él, o sea, decírselo sabiendo que él no condena eso, porque él lo que justamente quiere es esa amistad con nosotros, es esa cercanía, es que podamos contarle absolutamente todo. Y creo que este es mi mayor tip. Si es que alguien quiere como, ok, pero ¿qué significa crecer en intimidad con Dios? Diría que dos cosas. Conversarle a Dios completamente, sin máscaras. ¿Sí? Y segundo, hacer silencio. Lo he compartido a veces por redes, pero muchas veces hablamos mucho. Entramos en nuestro momento con Dios e incluso cuando nuestras oraciones a veces son muy repetidas, a veces hablamos mucho sobre nosotros, o sea, pidiendo cosas para nosotros incluso, e incluso también es como, podemos pedir para otros, pero a veces Dios simplemente nos dice, ok, basta un momentito, quédate acá conmigo y yo te escucho, pero quiero que también me escuches. Muchas veces nos preguntamos o decimos, no escucho la voz de Dios, no reconozco su voz, no sé qué es lo que me quiere decir, pero es que no lo reconocemos porque no hacemos tiempo para escucharlo. Y ahí crece la intimidad. Literalmente algo que Dios me dijo hace poquito es, la intimidad crece en los susurros, en la escucha que es silenciosa, que es bajita, cuando con tu amigo te cuentas secretos y no los andas gritando, sino que es como, oye, mira, ¿verdad? Es como ese momento de pausa, de intimidad, de cercanía, y son estas dos cosas, ¿sí? Sí, es cierto. El otro día, hace mucho que no escuchaba su voz así tan claramente como cuando uno dice, sí, es él, uno lo reconoce. Hace muchísimo que no me pasaba y no es que yo me había olvidado de él, pero ¿qué había pasado? Que escuchándole a un pastor también me di cuenta, porque justo era mi pregunta. Yo le decía a Dios, Señor, ya no escucho tu voz, pero yo sé que sigues ahí. Y un pastor también dijo, no se trata de lo que tú sientes, o sea que porque yo no lo siento significa que Dios no está ahí. Eso es mentira. Entonces eso ya había como caído en mí, ¿no? Al inicio. Pasaron muchos meses y seguía sin escucharlo. Y a veces como somos humanos, sí me pongo triste y digo, ¿por qué no te puedo escuchar? Ujú, Me ponía así, ¿no? No te puedo escuchar, ¿qué estoy haciendo mal? Siguieron pasando meses y hace poco justo me encontré con un video de un pastor ujú, y decía, ¿por qué no escuchas a Dios? Porque no estás haciendo silencio, porque estás escuchando música, aunque sea una música para alabarle o para exaltar su nombre, no estás haciendo silencio. ¿Estás leyendo la Biblia? Sí, pero le hablas de tus cosas o le hablas al respecto de lo que estás leyendo, pero no estás haciendo silencio. Deja que Él te hable. Y ujú, además, cuando uno habla con un amigo, uno necesita también que uno hable. A mí me pasó mucho que tenía una amiga que siempre me hablaba y me hablaba y me hablaba. Y yo decía, ¿cuándo me va a dejar hablar a mí? ¿Por qué no me pregunta a mí cómo ujú, estoy o qué es lo que pienso? Y, y como que conecté todo eso y digo, ah, es cierto. Y hay una canción muy linda que yo escucho que se llama Llévame a la cruz de Majo y Dan. Y justo la primera parte dice, ¿no? Si mis oraciones hablan más de mí, vuelve a recordarme que nada soy sin ti.
Llévame a la cruz, Señor, porque no, yo no soy aquí la protagonista, eres Importante. tú. Yo sé que tengo que buscarte a ti y yo hablo mucho de mí, entonces eso es lo que estoy aprendiendo ahora, como hacer silencio y escucharle. Y el otro día como que estaba almorzando y yo siempre me pongo a mirar un video o lo que sea. Y Claro. dije, ¿sabes qué? Esta vez no, esta vez quiero hacer silencio. Y fue como almorzar con él y fue lindo, fue muy bueno. Pero es que es totalmente eso. Yo también me he dado cuenta que tenemos mucho ruido. Literalmente muchas veces decimos, Dios quiere escucharte más, pero comemos viendo un video, pero lavamos escuchando un podcast, pero estamos en nuestra habitación escuchando música. Por más que sea, o sea, de Él, alabanza, de adoración, estamos muy, o sea, todo el tiempo nuestros oídos están escuchando otras cosas y luego decimos, ¿por qué no reconozco tu voz? ¿Por qué no te oigo? Y es porque hay mucho ruido. Algo que a mí Dios me, hace unas semanas, hace un mes, me dijo es, por más que ames escuchar música sobre mí, quiero que por una semana no escuches nada de música. Y yo fue como, señor, ¿qué? Muy difícil. Pero señor, pero si voy a escuchar de ti, si yo, incluso es algo súper fuerte, porque a veces pensamos que solamente adoramos a Dios cuando cantamos. Y no sé si a veces a alguna le ha pasado, es como, luego cuando quieres adorar a Dios, y es que no tienes música de fondo, ¿qué es lo que dices? Y ahí Dios nos lleva a, wow, ok, quita la música, incluso si es de mí, y escúchame a mí. Y otra cosa que también quiero decir, a veces decimos, yo una vez lo escuché, es como, no escucho la voz de Dios. Bueno, ve a la Biblia, léela en voz alta, porque es la palabra de Dios. No escucho a Dios, lee la palabra en voz alta. Ahí Dios te está hablando. Mm, Y parece súper loco porque es como, ay, bueno, no, pero ¿quieres respuesta? ¿Quieres escucharlo? Lee su palabra en voz alta. Y es eso, literalmente es poder mm, hablarle, o sea, voy a volver a compartir, ujú. pero es hablarle con confianza, buscarlo, desear de él, ¿ok? Y hacer silencios. Esto lo voy a hablar más en la quinta sesión, si no me equivoco, que es para aprender cómo aprender a leer la Biblia, porque es una de las cosas más importantes, hacer silencios y preguntas y dejar que él hable. Pero eso ya luego. Y entonces voy también con estos, luego que es Salmo 37:23, que para mí es uno también que me reconforta mucho y me trae ese gozo del Señor que digo, ok, Dios está en cuidado, porque nos dice del 23 al 24, no, al 23, el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. O sea, y justamente con esto voy a háblale a Dios de todo. Dios quiere escuchar cuando le dices, Señor, ¿qué ropa me pongo? Dios quiere escuchar cuando le preguntas, Señor, pero si es que te maquillas, ¿me maquillo con este color o no? Señor, ¿y como esto o como lo otro? O sea, Dios quiere todo de ti, se deleita en todo de ti. Y es como, no hay, o sea, todo lo que pasa en nuestra vida, por más que hay cosas que no comprendemos, que nos duelen, hay todo un cuidado de Dios en ello. Acá dice, el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida, cada área de tu vida, en este momento, por más que a veces nuestros ojos no lo puedan ver, no puedan comprender, está siendo cuidado por Dios. Y Dios justamente también quiere caminar con nosotros en ese, o sea, que nosotros sepamos que Él desea que caminemos con Él, que Él desea que le hablemos de todo, que Él desea que le contemos nuestras preocupaciones, nuestros temores, pero también nuestros deseos, también nuestros sueños y las cosas cotidianas. Y algo que empecé a hacer también justamente para poder crecer en mi relación con Dios es
Señor, te voy a contar todo. Espíritu Santo, ayúdame a escoger la ropa de hoy. Literalmente así. Porque a Dios le interesa todo eso. Y también luego otros que me... Este creo que es uno que te pido que podamos leer con detenimiento. Es primera de Samuel 15:22. Ok. Para mí la primera vez que lo leí yo estaba en un momento donde mi corazón ya ardía por él, pero yo seguía diciendo, o sea, me costaba confiar en ciertas cosas de mi vida. Y, y Dios, lo primero que me dijo es, ok, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. En el Antiguo Testamento, cuando alguien quería pedir perdón por algo, cuando quería presentar o sea, sus peticiones y también cuando quería arrepentirse, habían todos estos sacrificios. Pero Dios, ¿qué es lo que nos dice? Incluso desde ya el Antiguo Testamento es lo que más quiero de ti es tu obediencia. No las obras que me puedas presentar, no los sacrificios que me puedas dar. Lo que quiero es tu obediencia. Y a veces pensamos como que la obediencia suena una palabra muy fuerte. No sé si a alguno le pasa. Es como con disciplina. A mí me parece, a veces me suenan como palabras muy fuertes, pero la obediencia, en primer lugar, sí, es una palabra fuerte, pero no es más que, o sea, es amo tanto al Señor que voy a hacer lo que Él me dice, porque Él sabe lo que es bueno para mí, porque Él me está cuidando, porque conoce cada uno de los detalles de mi vida y literalmente creo yo que la manera más, o sea, la mejor manera, la manera más grande, perfecta de poder demostrar a Dios que lo amamos es a través de la obediencia. Y hoy a lo mejor no presentamos sacrificios, no presentamos grasa de carneros, pero a veces alabamos creyendo que eso nos va, que eso ya nos, como que nos reconcilia con Dios. Vamos a la iglesia creyendo que solamente eso ya nos reconcilia con Dios. Y Dios quiere que nos acerquemos a Él, quiere que lo alabemos, quiere que le cantemos, quiere que le conversemos, quiere que vayamos a congregar. Y todo esto es parte, o sea, de la obediencia, de Señor, te amo, te creo, y aunque a veces cueste, y aunque incluso me esté costando creer, obedezco, porque sé que eso que tú me estás llamando a hacer es lo mejor para mí. Y es eso, Dios prefiere la obediencia antes que los sacrificios. No sé si alguien puede que algo le esté costando obedecer hoy o en estos días. Y Dios te dice, y es como dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Es lo que nos dijo Jesús. Y en eso también poder decirle, Señor, en estos momentos me está costando creer. Señor, en estos momentos me está costando obedecer. Ayúdame, ayúdame. Porque no tienes que hacerlo sola. No es como que, bueno, Dios me llamó a hacer esto y entonces yo voy a hacerlo y voy a obedecer. Es, ok, Señor, sí, lo voy a hacer, pero ayúdame, porque es a través de tu espíritu que puedo hacer esto también. Y luego, en Éxodo 33:11, que vemos que Moisés, y vamos a Éxodo 33 primero, pero dice, Dios se revela y habla con los que son sus amigos. Y volvemos a la parte de, a veces no escucho a Dios, no reconozco su voz, no lo siento y es, ok, pero yo estoy realmente haciendo espacios, tiempo, para que Él se revele, porque, verbo sexo.
¿Qué nos dice? Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Moisés fue ese hombre que, como nos dice, hablaba cara a cara con Dios. Dios se manifestó a Moisés, él lo pudo ver. Es como, sabemos que obviamente no es que haya podido ver su rostro como tal porque es una luz que excede, pero estaba cerquita, lo escuchaba. Era como, así como yo estoy hablando con Karina ahorita, que ella me escucha y que me puede responder. Así como cuando estoy con mi amiga cara a cara, que nos escuchamos, me puede incluso sentir mi presencia. Estoy cara a cara, cerca, cerca. A mí me gusta mucho una frase que es corazón a corazón, respiración a respiración, mirada con mirada. Así hablaba Moisés con Dios. Y es esto. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Moisés no se quedó sentadito, bueno, Señor, quiero hablarte, quiero escucharte, Señor, muéstrame cuáles son los siguientes pasos para poder guiar al pueblo. Moisés subió al monte. Moisés se tuvo que acercar. Entonces, muchas veces decimos, no escucho a Dios, pero no lo estamos buscando. Dios quiere revelarse, quiere hablar y quiere esa amistad con nosotros, pero necesitamos buscarlo. Entonces, básicamente resumiendo, es Dios disfruta de aquellos que disfrutan su presencia. Dios se deleita en cada detalle de nosotros. Dios prefiere la obediencia antes que los sacrificios. Y Dios se revela y habla con los que son sus amigos. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Comunión, amistad, obediencia. Quiere que caminemos cerquita a Él. Y así es que vamos a poder escucharlo mejor, que vamos a poder... O sea, yo les digo a veces, no siempre tienes que ir con deseo de que Dios te dé una respuesta, que Dios te dé un mensaje, que Dios te dé el siguiente paso. A veces es ir a tu tiempo devocional con Dios, sentarte y decir, Señor, habla. No voy a hablar, quiero que tú hables. O simplemente cantarle por el hecho de que Él es Dios, que lo amas. Adorarle, leer tu Biblia sin necesidad de buscar una respuesta, simplemente poder estar en comunión con Él. Que es justamente lo que pongo en las preguntas finales. Dice, ¿qué cosas en mi vida necesitan ser purificadas por Dios? Esa es la primera pregunta. Que vamos justamente con la santidad de Dios. A lo mejor es la música que estoy escuchando, los programas que estoy viendo, el tiempo que paso en redes. Eso para mí es algo, hey, que Dios dice, ok, hay cosas que necesitan ser purificadas. Pero también puede ser, ok, ¿cómo estoy hablándole a mi familia? ¿Cómo estoy hablándole a esa persona que no me cae? ¿Cómo estoy tratando a la gente con la que paso por la calle? Hay muchas cosas que Dios quiere purificar en nosotros y es poder pedirle también en oración, Señor, revélame qué es lo que en mi corazón, en mi carácter necesita ser purificado por ti y ayúdame. Recordando que es un proceso que no se da así de una. Hay cosas que sí, pero hay cosas que necesitan procesos. Y la segunda pregunta es, ¿cómo me he estado relacionando con Dios últimamente? No sé si, Cari, querías decir algo o no. Ok. No, no, continúa. Ok. Entonces, ¿cómo me he estado relacionando con Dios últimamente? ¿Buscándolo para que me dé algo a cambio? ¿Para que me dé respuesta? ¿Para que me diga cuál es el siguiente paso? ¿Para que me diga esto es lo que sigue?
para que me responda a ciertas oraciones, para que incluso esas oraciones que se las digo con lágrimas en los ojos, arrodillada, para que me las responda, o buscándolo por el simple hecho de que Él es mi Padre, de que Él es Dios y que Él es digno de que yo pase mi tiempo con Él, de que yo le entregue todo, de, de caminar a su lado. Voy a ir terminando esto acá, pero simplemente quiero que sepas eso. Dios quiere hijos que lo anhelan, porque muchas veces nos acercamos a Dios y tenemos esos momentos con Él desde el Señor, por favor, responde esto. Señor, por favor, guíame. Señor, por favor, muéstrame. Y Dios sí que quiere responder todo eso, pero Dios también quiere amigos. Dios quiere que sus hijos vayan por el simple hecho de que disfrutan su presencia. Es eso. Entonces, no sé si quieras comentar algo, Cari, o oramos. Pasamos a orar. Sí quería como compartirte algo, pero tal vez sea como muy más personal. Entonces Entonces, lo voy a hacer ¿te después. parece si, ajá, al final? Ok. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojitos y, Señor mío, gracias por lo que hoy has hablado, Señor. Gracias por la manera en que te has manifestado, por lo que has mostrado a tus hijas y por lo que me has recordado también que es importante. Señor, en esta sesión, en este día, lo que más te pido es que puedas crecer el temor a ti, es que puedas crecer nuestro temor santo a ti, pues tú, Señor, lo sabes todo, nos cuidas, nos proteges y también sabes cosas que nuestra mente humana jamás va a poder comprender. Te pido, Señor, que puedas crecer en nosotras ese temor que no viene desde el miedo, sino desde la reverencia, que no viene desde el vivir asustadas, sino desde el querer pasar toda una eternidad contigo, de querer pasar cada uno de nuestros días, de nuestra vida a tu lado. Un temor, Señor, que proviene del asombro, que proviene del mirar tu majestuosidad, del mirar tu soberanía y quedarnos, Señor, asombrados. Gracias, Padre, porque por encima de todas las cosas eres santo, y eso significa que eres fiel a tu palabra. Significa que eres fiel, Señor, generación tras generación, que tu palabra se va a cumplir, que tu voluntad va a ser hecha en esta tierra, tu voluntad en nuestra vida, tu voluntad en cada área de nuestra vida, tu voluntad con nuestra familia, tu voluntad en nuestro trabajo, tu voluntad en el lugar en el que vivimos y tu voluntad en la humanidad entera. Señor, crece, crece, crece el temor hacia ti, que nuestro corazón, cada vez que te busca, Señor, se postre ante ti, que nuestras rodillas caigan al suelo por la inmensidad de tu presencia, que te busquemos con un corazón deseoso de ti, deseoso de tu presencia más que de las respuestas. Padre mío, renueva nuestro corazón y purifica nuestras intenciones. Revela, Señor, en este momento si es que en algún momento o incluso hoy te estamos buscando con unas intenciones equivocadas. Si es que estamos buscándote, Señor, para que nos des respuestas a algo, para que nos respondas a algo, sabiendo que tú deseas responder, Señor, pero que por sobre todo deseas que estemos contigo por el simple hecho de que disfrutamos tu presencia, por el simple hecho de estar con nuestro Dios. Gracias, Padre, por ser un Padre amoroso, tierno, gentil, que nos abraza en todo momento. Gracias, Señor, porque no hay cosa en nosotras que a ti te sorprenda. Gracias por tu corazón con tus hijos. Y gracias, Señor, por tu santidad. Gracias por tu poder. Gracias porque eres justo, porque en ti todo es renovado, Señor. Te pedimos que cualquier cosa que
en este momento tú estés pidiendo que te entreguemos para que tú lo renueves, pueda ser entregado a ti, Señor. Ayúdanos a entregarte aquello que hoy nos puede incluso costar. Ayúdanos a entregarte nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras preocupaciones y todo en nuestra vida, Señor, cada área de nuestra vida que necesita ser purificada, en la que tú necesitas entronarte y tomar la soberanía, la autoridad, te la entregamos, Señor. Gracias, Padre mío. Enséñanos a cada vez ser más como Cristo, caminar cada vez más como Cristo, a amar a otros cada vez más como Cristo, a amarnos como tú nos llamas, tus hijos amados, preciosos, a vernos como tú nos ves y por sobre todo, amarte a ti. Señor, hoy descansamos en tu presencia y te pido para que cada mujer que pueda escuchar esto pueda sentir, Señor, tu presencia con poder, que te puedas manifestar en su vida, que vengas con poder, que puedas, Señor, hacerte Dios en sus vidas, en cada área de su vida que hoy necesita ser transformada. Entrónate, manifiéstate, abrázalas y hazles conocer que tú deseas todo de ellas, que deseas cada conversación que piensan que no te importa, Señor, que ellas puedan ahora entrar a tu santuario con confianza, sabiendo que tú deseas escucharlas. Gracias, Padre mío, en el nombre que está por encima de todo nombre, que es soberano, Cristo Jesús. Amén.